Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una visión muy particular de la salud, la que nos ofrece la naturopatía, centrada en la digestión y la eliminación. Vamos a descubrir por qué estos procesos son mucho más que simples mecanismos para transformar alimentos. Son, en realidad, los cimientos que definen nuestro equilibrio interno. Para empezar, fijémonos en esta idea de Christopher Base. Es una frase potente, ¿verdad? Lo que nos sugiere es que muchos de los malestares actuales no aparecen de repente, sino que se van construyendo poco a poco a partir de una sobrecarga interna. Esta idea va a ser el hilo conductor de toda nuestra exploración de hoy. Bien, ¿y cómo vamos a abordar este tema? Lo haremos en 4 pasos. Primero nos centraremos en el papel clave de la digestión. Después vamos a entender qué es exactamente eso de la intoxicación interna. Luego veremos los mecanismos que tiene el cuerpo para limpiarse y finalmente aprenderemos a ver los síntomas no como un problema, sino como un mensaje. Empezamos entonces por la pieza central de este puzzle, la digestión. Desde la perspectiva naturopática, su función va mucho más allá de simplemente procesar lo que comemos. Es la verdadera arquitecta de nuestro mundo interior. Y aquí es donde la perspectiva cambia por completo. No se trata solo de cuántas vitaminas o minerales absorbemos. Pensemos en ello. Una digestión eficiente es limpia, es eficaz, genera muy pocos residuos. Por el contrario, una digestión que es pesada o incompleta deja subproductos que acaban sobrecargando todo el sistema. Por eso se considera un factor primario porque influye directamente en nuestra energía, en nuestras defensas, en nuestra vitalidad general. Esto nos lleva a un concepto que es fundamental, el terreno biológico. Para que nos hagamos una idea, es como el ecosistema interno de nuestro cuerpo. Imaginen un jardín. El terreno biológico sería la tierra, el agua, el ambiente, todo lo que permite que las plantas crezcan sanas. Pues bien, una digestión ineficiente es como si contaminara ese jardín, alterando su equilibrio y preparando el escenario perfecto para que aparezcan los desequilibrios. Vale, ya tenemos claro lo que es el terreno. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sobrecarga? Porque el concepto de intoxicación del que hablamos aquí es más amplio de lo que solemos pensar. No se trata solo de toxinas externas, sino de esa acumulación de residuos que el propio cuerpo genera día a día. Es muy importante entender esta diferencia. Por un lado, claro que existe la intoxicación externa, la que viene de fuera, y es un factor a tener en cuenta. Pero la naturopatía pone el foco de atención en la interna, en esa que se produce silenciosamente cuando nuestro metabolismo no funciona de forma óptima y generamos más desechos de los que somos capaces de eliminar. Y esta cita los lleva a una idea que, puede resultar chocante al principio. A veces el problema no es el alimento en sí, sino nuestra capacidad para gestionarlo en un momento dado. Como dice Bassi, el contexto lo es todo. Un alimento considerado muy sano puede generar residuos si nuestro sistema digestivo está debilitado o si lo comemos de una forma que no es la adecuada. Entonces, si el cuerpo está generando constantemente estos residuos, ¿qué hace con ellos? ¿Cómo se libra de esa carga? Aquí es donde entran en juego los sofisticados sistemas de limpieza del organismo y también donde vemos qué ocurre cuando estos sistemas se ven superados. Para referirnos a estos canales de limpieza se utiliza un término técnico, emuntorios. Son, básicamente, las vías de salida de residuos. Su buen funcionamiento es absolutamente indispensable para mantener la limpieza de ese terreno biológico del que hablábamos y evitar que la sobrecarga se vaya acumulando. El cuerpo cuenta con un auténtico equipo de élite para la limpieza. Tenemos los intestinos, que se encargan de los residuos sólidos, y los riñones, que filtran la sangre y eliminan los desechos solubles. Pero no están solos. La piel también ayuda a través del sudor, y los pulmones expulsan desechos gaseosos con cada respiración que hacemos. Es un sistema increíblemente coordinado. Y es que la aparición de los síntomas no es algo aleatorio, para nada. Sigue una secuencia muy lógica. Todo suele empezar con una digestión que no es del todo eficiente y que genera un exceso de residuos. Si esto se mantiene, el terreno se sobrecarga. Y es entonces cuando el cuerpo empieza a mandar señales, síntomas. Si no prestamos atención a esas primeras señales, el desequilibrio puede hacerse persistente, puede cronificarse. Y con esto llegamos al quid de la cuestión, a la idea central. El síntoma no es el problema en sí mismo, sino que es un mensajero. Es el lenguaje que utiliza el cuerpo para decirnos que algo no va bien, que hay un desequilibrio. Es su forma de adaptarse a esa sobrecarga y, en el fondo, es una invitación a cambiar el foco, de la supresión a la comprensión. Esto nos conduce directamente a la última parte de nuestro recorrido. Si el síntoma es un mensaje, la pregunta es, ¿cómo aprendemos a escucharlo? Pues bien, se trata de pasar de buscar una solución rápida y externa a cultivar la autoobservación, a desarrollar una consciencia sobre nuestros propios procesos.
Y esto nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. A menudo nos obsesionamos con alimentos concretos, pero ¿cuáles son los factores del día a día que realmente debilitan nuestra digestión? Muchas veces la clave no está tanto en el qué comemos, sino en el cómo lo hacemos. Pensemos un momento en hábitos muy comunes. Comer con prisa, estresados, delante de una pantalla, o no respetar los ritmos, comer demasiado, no masticar bien. Todos estos factores, que parecen pequeños, alteran por completo la fisiología digestiva. Si se repiten día tras día, son una garantía casi segura de una digestión incompleta. Nos demuestran que el cómo es tan importante, o a veces incluso más, que el. Y no hay mejor forma de resumir esta filosofía que con las palabras de Andreas Moritz. La verdadera transformación, el cambio que perdura, no viene de imponerse reglas estrictas desde fuera, viene de dentro, de empezar a entender y a cooperar con los procesos naturales de nuestro propio cuerpo. Así que, para terminar, nos quedamos con esta reflexión en el aire. ¿El síntoma es un enemigo al que hay que callar a toda costa? ¿O es un mensajero al que debemos aprender a escuchar? El simple hecho de cambiar la perspectiva lo es todo. La respuesta que demos a esta pregunta puede ser el inicio de un camino completamente nuevo. Gracias por habernos acompañado.